Hola mis amados amigos, un placer encontrarnos otra vez y privilegio de estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 12, recibir un reino inconmovible. Vamos a orar. Padre amado, reconocemos que necesitamos, querido Señor, tu bendición, necesitamos tu ayuda, necesitamos, querido Padre, tu poder, necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, que nos capacite. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Recibir entonces un reino inconmovible. ¿Qué significa un reino inconmovible? Esto sale del mismo libro de Hebreos, este título. Un reino inconmovible. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él dice en la Biblia que se sentó a la diestra del Padre en un trono y empezó a reinar. Ahí recibió ese reino inconmovible. Cuando Él viene por segunda vez, Él nos lleva para compartir. Cuando se termina todo, nos comparte ese reino inconmovible con nosotros, donde vamos a vivir por la eternidad. Ustedes quieren estar en ese reino, sin duda, porque este mundo es finito, es temporal. En cambio, el reino de Dios va a ser por la eternidad, para vivir eternamente, donde no va a haber guerra, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber llanto, clamor. Eso es lo que nos ofrece nuestro amante Dios. Os habéis acercado al monte Sión. Este título también sale de Hebreos capítulo 12. Vamos a ver eso. Y Hebreos 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía o asamblea gozosa, dice otra versión, a la compañía de muchos millares de ángeles. Les está hablando, está contrastando como la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se acercó al monte Sinaí, donde a los truenos, donde ellos temblaron, a la oscuridad, etc. En cambio, ustedes se acercaron a la Sión celestial, a la compañía, a la asamblea gozosa, a la congregación gozosa de muchos millares de ángeles. ¿Gozosa? Hay una celebración aquí. De eso vamos a hablar en esta parte. En el monte Sión, les quiero recordar, en el monte Sión literal, porque hay un monte Sión, donde estaba Jerusalén, la capital del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Jerusalén, que hasta hoy en día está en el mismo lugar, Israel y su capital, Jerusalén. Ahí, en el monte Sión, es ahí donde se levantó la ciudad de Jerusalén. Pero ahí dentro de la ciudad de Jerusalén estaba el templo. El templo era, digamos, la parte más importante, por así decirlo, para el pueblo de Dios. En el templo, dentro del templo, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ahí en esa parte del lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Es interesante y por qué les estoy mencionando. Sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, porque recuerden, ya les mostré en otra lección pasada, que el santuario estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, era donde se manifestaba la presencia de Dios, en la nube o en el fuego, sobre el arca del pacto. Ahí en el arca del pacto era una especie de mueble, como un sofá, por así decirlo, donde simbolizaba el trono de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba entonces la morada de Dios. Y hay algunos textos, Salmos 9, 11, 84, 7, donde hablan de esto. Ahí estaba entonces, en ese lugar, en el trono de Dios, es donde se está dando esta asamblea, esta compañía, como le traduce la versión Reina Valera. Pero otras versiones le traducen asamblea gozosa, estaba ahí. Hay una celebración, hay una fiesta. Cuando Jesús ascendió al cielo, había una fiesta, la fiesta del universo. A eso se refiere. Ahora, Hebreos 12, 23 y 24 dice, ustedes se han acercado no solo a esa asamblea gozosa que está en celebración, sino a la congregación de los primogénitos también, que estaban inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso se han acercado, es lo que les dice. Allá
a la Sión celestial. Está hablando de la Sión celestial porque todo lo que se hizo en el santuario era copia de una original que estaba en el cielo. Por eso dice a la Jerusalén celestial ustedes se han acercado. ¿A qué eventos entonces nos hemos acercado? ¿A qué evento nosotros nos hemos acercado, digamos, en forma por fe? ¿A qué evento? A la celebración de gozo, entonces, estamos resumiendo, a la celebración, a esa fiesta de gozo, a esa adoración de millares que están ahí, a esa asamblea gozosa. Nos hemos acercado a Jesús, el Rey, que empieza a reinar. Nos hemos acercado a Jesús como el sacerdote que empieza a fungir cuando Él ascendió al cielo como sacerdote. Pero no solo como sacerdote, sino como sumo sacerdote también. Y entonces aquí revela que Jesús es el mediador del nuevo pacto. A ese Jesús, mediador del nuevo pacto, nos hemos acercado cuando se dio esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. A esa celebración nos hemos acercado. ¿Cómo nos hemos acercado? Es la pregunta. ¿De qué forma nos hemos acercado? En otro estudio ya dijimos que nos hemos acercado a la Sión celestial, a la Jerusalén celestial, al santuario celestial, al lugar santísimo, al trono de Dios, a través de la fe. A través de la fe. Porque dice, os habéis acercado. Hablando de los cristianos hebreos. Y eso también para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, al trono. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16. Directamente, a través de Jesús, obviamente. Nos hemos acercado entonces a través de la fe, nos hemos acercado al trono de Dios, a esa celebración a través de Jesús, en la persona de Jesús, porque Él es uno de nosotros. A través de Él nosotros hemos ido allá, en otras palabras, la raza humana. Nos hemos acercado a través de su sangre preciosa, obviamente, a ese lugar. Así que esas son buenas nuevas. Eso es cosa para celebrarla, obviamente. Y claro, a esa gran celebración donde Jesús, obviamente, cuando Él ascendió hubo una gran celebración. Por eso dice a la celebración gozosa, gozosa. Cuando te congregas, ¿te gozas? ¿Te gozas en forma alegre, entusiasta cuando entras al templo a adorar a Dios, a la iglesia? Bueno, os habéis acercado también a Dios, el juez de todos. Está ese versículo 22 o 23 creo es. Ahí vamos, Hebreos 12:23, ahí está, dice, os habéis acercado al monte Sión, pero no solo al monte Sión, sino a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a Dios el juez justo, en medio de una celebración. Jesús es inaugurado como rey. Jesús es celebrado por el hecho de que regresó victorioso, conquistando este planeta otra vez para Dios, que había sido incautado, usurpado por el enemigo, Satanás. Pero ahora había rescatado este planeta. Entonces, dice, ahí nos hemos acercado a Dios juez, el juez de todos. En medio de una celebración, un juez es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hace un juez en medio de una celebración, en medio de una fiesta espiritual, obviamente, en la atmósfera perfecta, en la presencia de Dios? ¿Qué hace un juez ahí? ¿Saben qué implica el hecho de que el juez está ahí? Implica una reunión, porque un juez está para hacer juicio, ¿no es cierto? Es una reunión de juicio, sin embargo. ¿Y cómo nosotros podemos conciliar el hecho de que un juez y sin embargo celebración, felicidad? Es que el juicio, según la Biblia, es buenas nuevas para los seguidores de Jesús. Malas nuevas quizás para los perdidos, pero para los salvos es buenas nuevas, es gozo, es felicidad. Es el tiempo en que Dios va a ajustar cuentas, es el tiempo en que si tú como seguidor de Jesús fuiste perseguido, como así fueron perseguidos los cristianos hebreos, si sois perseguido por el nombre de Jesús, es en ese día, digamos, se hace cuenta, eres vindicado, eres mostrado como inocente. Entonces, en bien de los justos ese juicio, por eso es celebración. Daniel 7, este juicio es futuro, de hecho, ahí muestra este juicio en el tiempo del apóstol Pablo cuando escribió a los hebreos, obviamente está en el futuro. Entonces, dice, se han acercado al juez justo. En Daniel 7
En Daniel 7 nos ayuda a entender estas imágenes en forma mejor. Vamos a ver entonces Daniel 7, 9 al 10. Ahí hay más acerca de este juicio. Dice así, el profeta Daniel, esta es una visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, así como allá millares de millares en esa asamblea gozosa, millares de millares le servían. Y en la Biblia servían se usa sinónimo para adorarlo. Le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí es un juicio otra vez. Este es el mismo que se ve allá. Este es un juicio que estaba en el futuro desde el apóstol, mirándolo desde el apóstol Pablo del primer siglo, estaba en el futuro. Y dice, abrieron los libros y los libros fueron abiertos. Es que cuando Dios hace un juicio, ahí hay varios libros. Los libros, el libro de la vida, el libro de las obras. Y entonces de eso trata. Pero para los justos es buenas nuevas. Porque aunque tú hayas cometido pecados, aunque tú tengas obras de las cuales te avergüenzas, ahí en ese libro va a estar registrado. Pero Ángel se arrepintió de esto y la sangre preciosa de Cristo lo cubrió. Entonces tus pecados no van a ser vistos más, es pagado por la sangre preciosa de Cristo. Es así, entonces sales absuelto en ese juicio. De eso trata esto. ¿Qué hace entonces un juez en esta celebración? En medio de esta celebración también, esto es una celebración. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace? Es un juicio futuro entonces en aquel tiempo. Es mientras el cuerno pequeño, este juicio está en el contexto del cuerno pequeño. Hay 4 bestias, primero 4 reinos que al estudiar en forma profética y con los tiempos que se da ahí, cuando pasaron, digamos, a la historia esos 4 reinos y luego viene un cuerno pequeño que se levanta, que es otro reino, pero es un reino blasfemo porque se levanta y habla blasfemias en contra de Dios, el cuerno pequeño. Y ahí en ese contexto de que el cuerno pequeño persigue a los seguidores de Jesús, los vence, etcétera, es que el juez se sienta. En ese contexto está el cuerno pequeño. Entonces es que mientras el cuerno pequeño, el anticristo también se le conoce, aquí en Daniel es cuerno pequeño, el anticristo habla blasfemias, en ese contexto entonces se sienta el juez para juzgar, en ese contexto. Y es un juicio digamos, en favor de sus seguidores, en favor de los salvos. Dice, mira lo que dice, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno, ese es el anticristo, hacía guerra contra los santos, contra los seguidores de Jesús, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, ese es Dios el Padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Eso de que se dio el juicio significa se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, ese reino inconmovible. Llegó el tiempo, eso está en el futuro todavía, que va a llegar el tiempo y van a recibir los santos el reino y van a reinar junto con Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, como les dije, Él recibió el reino, pero Él todavía le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, y eso no ha pasado, todavía tiene enemigos Jesús. Y ahora entonces le dice, va a compartir ese reino. Este es el tiempo que Él comparte ese reino con sus santos. ¿Cuánto tiempo entonces que el cuerno pequeño venció a los santos? Si tú estudias ahí el capítulo 7, con cuidado, hay una profecía de 1260 años que persiguió el cuerno pequeño a los santos del Altísimo, a los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Por qué hay celebración en este juicio? ¿Por qué hay? Eso es lo que estamos viendo, porque es lo que leímos allá. Porque después de los 1600 años de persecución, entonces 1260 años de persecución, hay una secuencia aquí. Entonces viene el juicio. Se dio el juicio en favor de los santos. Se dio el reino a los santos después de ese juicio, cuando se termine ese juicio, etc. Ocurre la segunda venida, obviamente, después de esto. Conmoverá el cielo y la tierra ahora. Conmoverá el cielo y la tierra. Este es otro texto que está ahí. Hebreos 12:25 dice, mirad
que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, esto es en el monte Sinaí, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, desde los cielos. Este es, es más serio, ¿no es cierto? Vamos ahora, ¿por qué no desechar la palabra del que nos amonesta desde el cielo? ¿Por qué? Porque no escaparemos, dice ahí. O sea, es algo serio. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, porque eso es lo que es, la palabra, el Dios nos habla a través de su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero la desechamos, entonces es cuando, estamos en peligro. Entonces no es buena idea, obviamente, eso. Hebreos 12:26 sigue hablando, dice, la voz del cual, de ese que nos habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, cuando habló en el Sinaí, pero ahora, ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué significa eso? Eso de que Él va a conmover no solo la tierra, sino el cielo. ¿Qué serán entonces removidos? Porque dice serán removidos. Futuro, conmoveré la tierra, no solamente la tierra, sino el cielo. Está en futuro. ¿Qué es lo que es? ¿Qué serán removidos? ¿Y qué serán? Que los cielos y la tierra van a desaparecer. A eso se refiere, que conmoverán, porque esa palabra es para eso. Apocalipsis 21, 1 al 4, ahí muestra que esta tierra es renovada y nosotros vamos a habitar junto con Dios. Desde este planeta Él va a descender la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, y desde este planeta va a gobernar el universo. Y sus santos van a estar con Él por la eternidad. Es desde este planeta. Entonces, en realidad no significa ahí que va a desaparecer la tierra, porque así hay ciertas interpretaciones, por eso les estoy comentando esto. En realidad, ¿qué significa conmover entonces en esto? Que va, otra palabra es que va a hacer temblar la tierra. ¿Qué significa eso? Aquí en realidad lo que se trata es de, cuando dice que va a conmover la tierra, es cuando Jesús viene por segunda vez y hay una teofanía. Teofanía es cuando Dios se aparece, cuando Dios se acerca a la tierra y entonces tiembla la tierra, como en el Sinaí cuando Él se acercó. ¿Ok? De eso es lo que trata, de una teofanía, una aparición de Dios. Y dice, entonces dice que va a conmover, ¿cómo se llama? ¿Cuándo va a conmover otra vez la tierra y el cielo? Cuando Él se aparece para librar a sus santos. Es ahí cuando, temblaba la tierra, cuando cada vez que eso pasaba. Conmoverá, es aquí en la Biblia, es una señal de que hay un juicio. Es cuando Él conmueve la tierra, cuando Él hace temblar la tierra. Y entonces lo interesante es que este conmover está en el futuro. Dios destruirá, ¿cuándo conmueve la tierra? ¿Cuándo sacude la tierra? Cuando Él destruirá a sus enemigos, cuando Él destruirá a los enemigos del pueblo de Dios, cuando Él destruirá a las huestes satánicas que se rebelaron. Y de eso vamos a ver ahora un reino inconmovible. Ahí vamos a explicar más qué significa eso de conmover, de destruir a sus enemigos. Vamos a ver, un reino inconmovible. Ese reino inconmovible significa que nunca, que va a ser para siempre, que nunca va a ser removido. A eso se refiere. Hebreos 12:27 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción o remover, remoción, solo les puse para que más o menos a qué se refiere esa palabra, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Aquí habla de cosas que son movibles y cosas que son inmovibles, que no se pueden mover. ¿Cuáles son las cosas movibles del reino de Dios cuando Él establece su reino? ¿Cuáles son las cosas que van a ser movidas, removidas? ¿Cuáles son? Las naciones enemigas de Dios, enemigas del pueblo de Dios, que persiguieron al pueblo de Dios. ¿Qué más va a ser removido del reino de Dios cuando Él establezca su reino reinando con sus santos? ¿Cuál va a ser? Los pecadores van a ser removidos, obviamente. Eso es lo que va a ser conmovido. El pecado va a ser conmovido. Satanás y sus demonios van a ser conmovidos y destruidos y removidos, obviamente.
Ahora, Daniel 7:18, miren lo que dice. Después de que eso pase, de que van a ser destruidos con el lenguaje de Hebreos, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que, digamos, no quede ni un enemigo. Entonces, después de eso pasa esto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahí está otra vez. Recibirán el reino. Jesús, Él fue allá, está reinando, pero Él no ha compartido todavía su reino con sus seguidores. Después, entonces, de lo que pase, del juicio, recibirán el reino de Dios los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este es el reino inconmovible. Este es el reino que buscamos. Este es el reino que nos conviene y que anhelamos. Nosotros no queremos morir. Nosotros queremos vivir para siempre. Dios nos hizo con vocación para vivir para siempre, no para perecer. ¿Cuáles son las cosas entonces inconmovibles que no van a ser removidas, que no van a ser destruidas? ¿Cuáles son esas cosas que no van a ser removidas del reino? Pues los santos, los justos, ellos van a perennizar, ellos van a prolongarse para siempre, van a vivir para siempre. Los santos, el reino mismo, el reino es inconmovible, es eterno, eso es lo que significa inconmovible. Y entonces en la Biblia muestra que la permanencia está ligado con Jesús. O sea, aquellos que confían en Cristo permanecen para siempre, trascienden, en otras palabras. En el juicio, los que están en Jesús no serán conmovidos. Es lo que dice Salmos 46:5. Los que están con Dios no serán conmovidos. Ahora dice, tengamos entonces gratitud. ¿Y por qué tener gratitud? Porque hemos recibido, porque es digamos en la Biblia cuando habla del reino, de los seguidores, empiezan a vivir la vida eterna acá. Continúa la consumación de esa en la ocasión de la segunda venida. Por eso miren lo que dice Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Habla como que si ya lo recibieron. Es que el seguidor de Jesús, cuando se entrega a Él, empieza a vivir la vida eterna. Empieza a vivir en el reino de Cristo. Así dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengo una pregunta para ustedes. Según este pasaje, ¿mi servicio prueba mi deseo de recibir el reino o mi gratitud porque ya lo he recibido? ¿Cómo está aquí? Mi gratitud prueba entonces que yo estoy buscando el reino, que no lo he recibido todavía. O sea, mi servicio, el hecho de que yo sirva a Dios, ¿es para ganar el reino? ¿Es para ganar la salvación? ¿O simplemente una prueba de que lo he recibido? Miren lo que dice ahí. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. Es por gratitud, es por amor a Dios que lo servimos, no porque queremos ganar el reino. Ya lo hemos recibido, eso es lo que dice aquí. Y hemos recibido el reino. Entonces, por gratitud, porque Jesús nos promete llevarnos al trono y la Biblia dice que estamos sentados con Él ya en las regiones celestiales, en el trono. Solo estamos esperando la consumación de eso. Así que mi servicio de gratitud prueba que he recibido el reino inconmovible. Eso es lo que es. Hebreos 13:15-16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. ¿De qué sacrificio se agrada a Dios según este texto? ¿De qué sacrificio se agrada a Dios? Se agrada de los sacrificios de alabanza que damos a Él en gratitud, como fruto. Los sacrificios de alabanza, de labios de alabanza, de eso se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? De que hablemos de Jesús, de confesar su nombre. Eso es lo que es.
Y es que cuando recibimos el reino, cuando somos salvos, cuando gozamos de la paz de Dios, no podemos callar. Eso es lo que es. Entonces, los que confiesan su nombre, los que hablan de Jesús, ¿de qué más sacrificio se agrada a Dios? ¿De qué obra se agrada a Dios? De la ayuda mutua, dice. ¿Cómo puedo mostrar entonces mi gratitud a Dios? Sirviéndolo, hablando a otros de Jesús, ayudándonos mutuamente. La iglesia hebrea, a los hebreos que se escribió esta carta, eso es lo que el apóstol los anima a hacer. Y eso es lo que nos anima a hacer. En gratitud nosotros los servimos y servimos a nuestro prójimo también. Es en gratitud de que hemos sido dado una salvación tan grande, de gratis, de gracia. Eso es lo que es, la salvación es así. Primero Dios nos salva y después espera que nosotros hagamos algo para Él. Es así. No primero hacemos buenas obras para que Él nos salve. La salvación es gratuita, es gratuita. Lo servimos es en gratitud por la salvación que hemos recibido. Qué hermoso es el plan de Dios, qué perfecto es el plan de Dios, qué sin mancha es el plan de Dios. Es así como nos salva Él. Por eso es que la salvación es gratis. Gratis, por gracia es lo que significa gracia. Oremos para agradecer. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias porque en ese reino inconmovible, eterno, soñamos un día estar contigo. Querido Señor, inmerecedores como somos, pecadores como somos, la sangre preciosa de Cristo nos ha hecho aptos, dignos para estar contigo. Querido Señor, ayúdanos a vivir en gratitud, en servicio, en amor hacia ti, por tan amor tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amados amigos, por favor, compartan para que otros también aprendan estos mensajes que vienen de Dios. Gracias.